Ok, va. Entonces, estas hidrolasas ácidas tienen su actividad más eficientemente cuando el pH es ácido. ¿Sí? Entonces, si no logramos que este pH se vuelva ácido, estas enzimas no van a hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces, se vuelve clave que el pH sea ácido, porque si no, los lisosomas no van a trabajar de manera correcta. Entonces, vean, un pH prácticamente neutro, ligeramente alcalino, ¿sí? Versus dentro del interior de los lisosomas, entre 4 y 5, un pH totalmente ácido. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante. ¿Se imaginan qué pasaría si se rompe la membrana de los lisosomas? Si empieza a haber una ruptura masiva de los lisosomas. Si se rompe uno, no va a haber tanto problema, porque al romperse un lisosoma, podría dejar fuera a sus enzimas, que son hidrolíticas, pero al no estar en un pH 5, dado que el citoplasma, está en un pH alrededor de 7, estas enzimas no van a ser tan eficientes en la degradación. Pero si esto fuera masivo, entonces sí estaríamos en problemas, ¿sí? Porque, Profe, sí, ¿llegaría a acidificar el medio o no? difícilmente. Tendría que haber una ruptura masiva, lo cual no es un proceso constante dentro de la célula. Incluso cuando la célula se programa para morir, este diseño de lisosomas está bien controlado también. No es que los lisosomas rápidamente se rompan todos y degraden el contenido. En escenarios extremos sí se han encontrado células que por daño pueden tener una liberación mayor del contenido lisosomal, pero habitualmente los lisosomas no se degradan o no rompen sus membranas al mismo tiempo. Entonces, esta acidificación del citoplasma es poco probable, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se pueden obtener macromoléculas? Entonces decíamos que hay dos procesos, endocitosis, que es un transporte macro. Uno de ellos es la pinocitosis, que ya dijimos que es una forma de que puedan entrar moléculas, pero moléculas que están en un medio acuoso. Entonces lo que entra es principalmente líquidos y le sirve para reconstituir el citoplasma de la célula. Y la fagocitosis, que son partículas grandes o en su caso bacterias. ¿Sí? Entonces, tenemos la endocitosis como un proceso de transporte, un transporte macro para internalizar a través de la membrana celular moléculas, microorganismos que estén fuera de la célula. ¿Sí? Entonces, en el caso de la endocitosis, cuando hablamos de pinocitosis, pues hay una captación que es inespecífica. ¿Sí? No es muy fino el transporte macro, pero hay algunos escenarios donde va mediada por receptor. Entonces puede haber endocitosis que se vuelva más fina. Vamos a ver solamente un ejemplo, ¿sí? Hay un proceso de endocitosis donde lo que tenemos es que hay receptores aquí en la membrana, receptores que son específicos, específicos para alguna estructura que está afuera. Y esto que está afuera solo va a ser reconocido por este receptor y si no es reconocido no se va a pegar y no se va a poder internalizar. Le voy a mostrar solo un ejemplo. Y este ejemplo me gusta porque me permite discutir todo el escenario. Vean, aquí está la membrana, membrana citoplasmática, va generándose un proceso de invaginación. Vean cómo ya hay una curvatura en la membrana. La membrana tiene aquí en su interior una cantidad de proteínas que son clatrina, que le va a ayudar a formar justo esa vesícula, y en su exterior están receptores, porque esta es una endocitosis mediada por receptor. Es específica, solo va a entrar lo que sea reconocido por este receptor que está aquí. Entonces, este ejemplo específico lo que muestra es que una vez que las proteínas se unen al receptor, se va generando el proceso de invaginación. Vean cómo la membrana se va a ir cerrando hasta que tengamos una vesícula endocítica que esté internalizada. Aquí están las moléculas que van unidas a los receptores y afuera tiene una envoltura de clatrina. Pero, ¿qué reconocían estos receptores en particular? Estos receptores de este ejemplo reconocen particularmente una lipoproteína que se llama lipoproteína de baja densidad. Entonces, esta lipoproteína lo que lleva es colesterol, colesterol. Entonces, si esta lipoproteína no es reconocida, vamos a tener problemas porque el colesterol va a quedar libre y cuando queda libre, sobre todo los de las LDLs, que son una lipoproteína que puede ser pequeñita, empieza a dañar el endotelio de las arterias. Esta es la arteria, ¿sí? Cuando las LDL andan aquí libres, estas LDL, aquí está el endotelio, acuérdense que son células que están acomodadas porque son un endotelio vascular, están polarizadas, tienen cara, aquí tienen vellosidades, esta es la parte interna, entonces para poder pasar por aquí hay que internalizarse, hay que pasar a través de las células, pero las LDL cuando son muchas
y no las ingirió una célula, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a pegarse aquí en el endotelio de las arterias. Al pegarse, empiezan a dañar y empiezan a generar aquí un daño, se meten en el endotelio, pero empiezan a pegarse más LDLs, más y más LDLs, ¿sí? Y esto va a generar un trombo. Ese trombo lo que va a ocasionar es que el colesterol quede ahí pegado y si en algún momento esta, que es una placa de colesterol y células muertas, se despega, el trombo se conoce como trombo porque pasaría y taparía la arteria. Al tapar la luz de la arteria, la persona puede sufrir un infarto. Pero para que eso no ocurra, nuestro sistema funciona utilizando el colesterol. El colesterol le sirve a las células, pero le sirve adentro, no afuera. Entonces, para internalizarlo, están estos receptores. Estos receptores lo que hacen es reconocer al colesterol LDL y una vez que lo reconocen, forman una vesícula y esta vesícula en su interior lleva ese colesterol LDL. Esta es una vesícula exclusiva para el receptor. Este se conoce como receptor LDL porque reconoce estas partículas, solamente esas partículas. Una vez que se internaliza, ¿qué es lo que hace? Aquí va, aquí está la vesícula, aquí esta es la partícula del colesterol LDL. Una vez que la vesícula se internaliza como tal, esta vesícula que lleva el colesterol LDL va a unirse justo, una vez que se internalice, se va a unir con un lisosoma. ¿Por qué se une con un lisosoma? Para que esa vesícula que lleva colesterol LDL, al unirse con un lisosoma, este lisosoma lleva las enzimas que van a romper el colesterol y van a liberar la molécula dentro de la célula. Entonces la célula puede poder usar el colesterol para mandarlo a la membrana, para generar hormonas, para todo lo que le pueda hacer útil este colesterol que es esencial para la célula. Una vez que ocurre eso, los receptores pueden volverse a usar en la membrana, se reciclan. Entonces vuelven a salir a la membrana y una vez que están en la membrana pueden volver a formar una vesícula a través de la endocitosis y meter más colesterol. Si esto funciona así, ¿qué pasará en las personas que tienen colesterol alto? No es tan raro. O un exceso de colesterol o los receptores no Sí, fallan. pero ¿por qué? ¿Por qué habrá colesterol alto? Porque las células no lo están internalizando, ¿no? Profe, pero puede deberse a la baja cantidad de receptores o o como que los Oh, sobresaturan de así colesterol. es, o sea, hay tanto colesterol que los receptores, una vez que la célula ya tiene suficiente colesterol adentro, ¿qué creen que pasa? Ya no manda más receptores al exterior y por lo tanto el colesterol se empieza a acumular afuera, porque la célula dice, ya tengo suficiente colesterol, pero esta persona en su dieta ingiere mucho colesterol, por lo tanto, ese colesterol se va a empezar a acumular como LDL aquí en la circulación y ahí es donde puede dañar al endotelio. Mientras se entra en la célula, es como la glucosa, mientras entra en la célula se puede utilizar. Entonces, un grupo de investigadores que ganaron el Nobel por esta investigación de entender cómo funcionaba el transporte de estos receptores con el colesterol, su investigación llevó a que se encontrara que los receptores eran la clave para que se internalizaran las LDL. Entonces, ¿qué fue lo que diseñaron después junto con una farmacéutica? Encontraron que hay una molécula que se llaman estatinas, que ya es toda una familia de moléculas que son fármacos. Estas estatinas, cuando las consumes, engañas a la célula. ¿Cómo engañamos a la célula? La célula, para censar cuánto colesterol hay aquí adentro, utiliza unas proteínas. Entonces, estas estatinas lo que hacen es inhibir a esas proteínas que censan cuánto colesterol hay adentro. Entonces, la célula cree que tiene poco colesterol adentro. ¿Qué creen que hace la célula cuando consumen este fármaco de la familia de las estatinas? ¿Qué creen que hace la célula cuando su sensor interno le dice, ¿sabes qué? Hay poco colesterol adentro, pero realmente hay mucho. ¿Qué hace ¿Manda Alison? más receptores LDL? Justo eso es lo que hace Alison. Manda Sí, los azul, no vaya. receptores a la... Perdón, sí, adelante. Que soy azul, no soy Alison. Ah, era Azul, perdón. Gracias, Azul. Confundí la voz, Azul, perdón. Gracias, Azul. Lo que hace es que los receptores, esta célula va a mandar los receptores y en consecuencia, ¿qué pasa, Azul? Si salen más receptores a la membrana, ¿qué pasa? Permite que entre más colesterol y Permite no que se entre más junten. colesterol y el colesterol en circulación, ¿qué va a pasar?
disminuye y entonces estos fármacos se utilizan para disminuir el colesterol y disminuir el riesgo de daño cardiovascular. Esta es una de las familias de los fármacos más vendidos y usados en el mundo. ¿Cómo generaron y pudieron crear toda esta familia de fármacos entendiendo cómo funciona la célula? Entonces, vean, no solo ganaron el Nobel, ganaron muchísimo dinero porque la aplicación de este conocimiento generado fue la clave para los fármacos que usamos actualmente. Sí, Lisbeth Dalia. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. si se están integrando más colesterol, ¿no ocasionaría un daño también en la célula? No, porque ¿qué cree? El colesterol se biotransforma y parte del proceso es degradarlo. Hay una biotransformación. Se generan, si son necesarios, más ácidos biliares, pero el colesterol que ya no es utilizado lo mandan por el sistema enterohepático porque eso pasa en el hígado y lo mandas al intestino y del intestino salen las heces fecales. ¿Sí? Entonces vean cómo el colesterol ya no está en circulación y disminuimos el riesgo cardiovascular de manera considerable. Entonces, para entender muchos de los fármacos, hay que entender cómo funciona la célula. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok, entonces esto es para que lo vean visualmente, nada más, para que tengan una idea visual, perdón. Vean, todo lo que hemos explicado podemos usarlo en este ejemplo. Está en la membrana, aquí ya está terminando, va a volver a empezar. Ahí está en la membrana, si los receptores están en la membrana, entonces lo que esperamos que pase es que el colesterol LDL se une a los receptores, forma una vesícula recubierta de creatina. Una vez que ya está internalizado, la creatina se separa. Una vez ya internalizado, se va a unir a un lisosoma. El lisosoma con sus enzimas va a degradar el contenido, libera el colesterol, los receptores se regresan, se reciclan a la membrana y pueden volver a internalizarlo. Cuando se llegue a la concentración que ocupa la célula, dejará de mandar receptores. ¿Cómo puedo hacer para que haya más receptores, aunque ya haya colesterol dentro de la célula? Estas moléculas, estas drogas como las estatinas, engañan al sistema, logrando que el sistema no pueda sensar que ya hay colesterol suficiente. Eso provoca que los receptores sigan saliendo a membrana, ¿sí? Entonces, este proceso es un proceso de endocitosis mediada por receptor muy específico, pero en el caso de la fagocitosis lo que se hace es una internalización. Se fagocitan estas moléculas, en este caso las bacterias. ¿Qué tipo de microscopía tenemos del lado derecho? ¿Una de barrido? Una microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Estamos claramente viendo, este es un macrófago de ratón, aquí está el macrófago, son macrófago de ratón fagocitando a dos eritrocitos que ya no funcionan. Dos eritrocitos, fagocitándolos. Entonces, la fagocitosis puede ser para células, como son bacterias y algunas otras. En el caso de las bacterias, una vez que se da el proceso de fagocitosis, se unen, acuérdense, para formar un fagolisosoma, se unen a un lisosoma, pero pasa algo bien interesante. Como parte de la degradación de la bacteria o de cualquier corpúsculo que se internalice por este proceso de fagocitosis, es que liberas el contenido, algunas de las moléculas le sirven a la célula para alimentarse, pero otras moléculas como son la lipofusina, lo voy a escribir aquí, lipofusina, la lipofusina es un pigmento que se obtiene de la degradación que realizan los lisosomas. Entonces, la lipofusina es bien interesante porque es un pigmento, pero puede ser tóxico para la célula. Entonces, esto que se da aquí genera una estructura, una vez que se degrada los fagolisosomas, una estructura que se llaman cuerpos residuales. Es como los restos que quedan de lo que se va degradando. Cada vez que una célula degrada componentes, lo que no le sirve a la célula de esa degradación puede ser tóxico para ella, incluyendo la lipofusina. Entonces, ¿qué debe de hacer? Sacarlo de la célula por una exocitosis. Pero a como lo va haciendo la célula, va envejeciendo. Entonces se va quedando cada vez con más gránulos de lipofusina. Una célula que tenga más gránulos de lipofusina es una célula más vieja. Entonces, una forma que se puede medir el daño celular es cuánta lipofusina tiene la célula, porque esa lipofusina proviene de los cuerpos residuales que a su vez son parte de la degradación que se dio a través de la endocitosis. Entonces, ¿cómo funciona? Damos la autofagia, que también se produce lipofusina. Entonces, aquí están las mitocondrias. Van a ser rodeadas de membrana del retículo endoplasmático. Una vez que ocurre eso, tenemos un autofagosoma. Este autofagosoma, para poder degradar su contenido, se tiene que unir con un lisosoma. Una vez que se da esto, tenemos a un autofagolisosoma.
Una vez que la célula degrada la mitocondria a través de este sistema, quedan estructuras que no pueden ser degradadas. A esto se les llama cuerpos residuales. Estos cuerpos residuales, esta membrana puede irse a pegar a la membrana celular y por exocitosis sacar los contenidos residuales de la célula para que no se intoxique la célula, porque son tóxicos para la célula. Pero parte de ellos, como la célula envejece, se quedan en su interior. Esos que quedan en su interior, que son gránulos de lipofuscina, dañan a la célula. Entonces, una forma de ver el envejecimiento celular es a través de los gránulos de lipofuscina. Entre más vieja sea la célula, ojo, puede ser una célula joven, pero que ha estado en condiciones de estrés del retículo, de liberación de especies reactivas y por lo tanto muchas de sus mitocondrias van muriéndose y por lo que ese daño va a tener que degradar el contenido de las mitocondrias y entre más mitocondrias se van muriendo, voy a tener una edad biológica mayor. Tal vez cronológica no es tan grande, pero biológica sí. Entonces una forma de medir la edad biológica es con la lipofusina. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. entonces, no, bueno, yo había escuchado que también se podía ver como con las mitocondrias. Entonces no Así es por, es. no es por Puedes la cantidad, sino por lo que queda de residuo cuando se auto, cuando produce autofagolisosomas de los cuerpos residuales. Lo que pasa es que las mitocondrias que ya no funcionan porque se dañó y hay un estrés del retículo alto, hay liberación de especies reactivas, al dañar a la mitocondria, estas mitocondrias no se acumulan en la célula, hay que degradarlas. Entre más mitocondrias vayas degradando, más gránulos de lipofusina van a quedar en el interior. Una forma de determinar que el daño ha sido muy grande es porque cada vez vas a tener más gránulos de lipofusina. Esa es una forma de ver el envejecimiento celular, pero provienen de mitocondrias que fueron dañadas por, en muchos casos, estrés y por especies reactivas. Profe, Sí, o sea que la lipofusina también viene, como decirlo así, de la misma célula. es parte del contenido de la mitocondria y de algunos, incluso cuando hay bacterias que pueden dañar el contenido de la célula, ese daño puede estar generando gránulos de lipofusina. Es una forma, o sea, la lipofusina funciona a su vez como un marcador de envejecimiento. La célula se vuelve más vieja porque entre más lipofusina quiere decir que ha estado expuesta a más daños. Entre más daño quiere decir que es una célula biológicamente más vieja. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba que en el acrosoma que está en el espermatozoide en su cabeza, ahí podemos encontrar también lisosomas y que los lisosomas liberan su contenido en esto y eso permite que parte de la membrana que rodea al óvulo pueda ser degradada y posteriormente se dé esta internalización de la cabeza del espermatozoide. Entonces, el acrosoma del espermatozoide tiene lisosomas muy especializados justo para lograr eso. Entonces, ya decíamos desde la clase pasada que eso se genera a través del aparato de Golgi, ya que el aparato de Golgi es el que produce los lisosomas. Ok, en el tiempo que nos queda, que ya es poco, vamos a comentar sobre peroxisomas, un poquito sobre peroxisomas. Los peroxisomas también son organelos membranosos, ¿sí? Estos peroxisomas, pero hay una cuestión muy particular con los peroxisomas y con esto vamos a acabar los organelos membranosos, vamos a dejar los organelos productores de energía para posteriores clases. Entonces, con esto decidí ponerlo antes de la membrana para que ustedes puedan finalizar los organelos membranosos. Los peroxisomas fueron el último organelo celular descrito y fueron identificados en los 50. ¿Por qué se les llamó peroxisomas? Porque se encontró que su interior contienen justo esto, peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, en su interior, el peróxido de hidrógeno puede ser oxidado. ¿Ustedes qué creen? ¿El peróxido de hidrógeno es bueno? ¿Es tóxico para una célula? ¿Qué piensan de es eso? malo para una célula, ¿no? Malísimo para una célula si se encuentra en grandes cantidades. Por lo tanto, la célula, como produce peróxido de hidrógeno, una forma de evitar que el peróxido de hidrógeno la dañe es teniendo un organelo que se encarga de oxidarlo. ¿Qué significa? De utilizar ese peróxido y generar agua a través de ese peróxido. Pero este organelo hubo mucha discusión al inicio si era un organelo también real, que tenía. Vean aquí hay un peroxisoma. ¿Sí pueden observar que hay algo en su interior más denso? Sí, ¿A qué se parece? Como un núcleo. como un núcleo. A un núcleo y lo que se ve más denso, ¿qué parecería? El nucleolo. El nucleolo. Entonces, por mucho tiempo se dijo que esta estructura
tenía material genético, porque cuando se veía al microscopio, se veía una estructura densa muy parecida al núcleo, y se dijo, no, pues es igual que las mitocondrias, tiene material genético. Pregunta, ¿los peroxisomas tienen material genético? No. No. No, la respuesta es que no. Los peroxisomas no tienen material genético. Eso que vemos ahí en su interior no son otra cosa más que cristales, uratos que se concentran en esa estructura y dan al microscopio electrónico la sensación de que hay una mayor densidad parecido al núcleo, pero realmente los peroxisomas no tienen material genético. Los peroxisomas, por mucho tiempo se dijo, bueno, si es una vesícula, tal vez provengan del aparato de Golgi, como los lisosomas, las vesículas de secreción. La respuesta es que no. Los peroxisomas parecen más una vesícula que se produce de la membrana citoplasmática. O sea, se internalizan, es parte de esta membrana, pero ¿qué creen? Hay toda una discusión de cómo se generan estos peroxisomas. Parte de lo que se ha visto es que los peroxisomas se generan como vesículas vacías. No tienen proteínas de inicio en su interior. ¿De dónde provendrán las proteínas que van a funcionar en el peroxisomas? ¿De dónde provendrán? Porque se acuerdan ¿Del aparato de Golgi? tenemos el aparato de Golgi, pero el aparato de Golgi genera vesículas. Y estas ya son vesículas. Y entonces estos peroxisomas se ha visto que nacen como vesículas vacías. No tienen enzimas. ¿De dónde provienen estas proteínas que van a internalizarse en el peroxisoma? ¿Se acuerdan que teníamos dos opciones para la síntesis de proteínas? Que se internalizaran en el retículo, o en su caso, ¿cuál otra opción? Que estuvieran en el citosol. O sea, libres. Isaías, adelante. Y justo iba a decir eso de las proteínas que se sintetizan en los ribosomas del Pero citosol. libres en el citosol. ¿Y qué Ajá. creen? Esas proteínas tienen direccionalidad. Unas van al núcleo, otras pueden ir a las mitocondrias, y se encontró que esas proteínas, unas tienen una secuencia señal específica de 3 aminoácidos, pero no en el extremo amino de la proteína. ¿Se acuerdan que las proteínas tienen extremos? Extremo amino terminal y el extremo carboxilo terminal. Entonces se encontró que 3 aminoácidos que están en el carboxilo terminal de estas proteínas son una señal para que puedan internalizarse a los lisosomas. Esa señal les permite justo formar parte de esta vesícula lisosomal. Entonces estas vesículas pueden nacer vacías. Como se encontró que había vesículas vacías, a esas vesículas vacías se les dijo que eran vesículas como peroxisomas fantasmales, como si fueran fantasmas, porque cuando nacían no tenían proteínas adentro. Entonces decían, no, es como un fantasmita de lisosoma, es solo la membrana. ¿Sí? Entonces, estos peroxisomas ya no vamos a acabar de verlos hoy. Hasta aquí es hasta donde va a llegar nuestro examen. Vamos a continuar el próximo miércoles con peroxisomas y membrana transporte celular. Entonces, hasta aquí llega nuestro examen del miércoles. ¿Dudas? Yo, O sea, entonces. Sí, sí. No, que hable mi compañero. Adelante. ¿Quién era? ¿Era Azul? ¿Allison? yo, Alison. Allison, ok, dígame. Entonces, los fantasmitas después son los que se comen las proteínas. O sea, No, no se las comen porque no es una fagocitosis, sino que esas estructuras que están vacías, que es una vesícula, aquí en estas vesículas hay proteínas que van a reconocer a otras. Estas proteínas están ancladas a la membrana del peroxisoma, van a reconocer y forman una estructura como los poros, van a permitir que proteínas que en el extremo carboxilo tengan una secuencia señal para unirse aquí, entren al peroxisoma. Y adentro del peroxisoma es donde van a hacer su trabajo. Adentro del peroxisoma. ¿Sí? Veremos la clase que sigue cuál es su trabajo. Pero de inicio estos peroxisomas, cómo se forman es de una membrana que está vacía, no tiene proteínas. Pero ojo, una vez que el peroxisoma ya tiene proteínas, se ha visto que los peroxisomas también pueden tener procesos de fisión. Significa que de un peroxisoma podemos generar 2 peroxisomas. ¿Sí? Por eso también se dijo, no, pues si se divide como las mitocondrias, tiene material genético también. No, no tiene material genético. Simplemente la vesícula puede fisionarse. ¿Sí? Pero también puede provenir de la membrana cuando son de nueva generación. O sea, peroxisomas que estaban vacíos se llenan de estas proteínas y los peroxisomas maduros, que ya tienen proteínas, pueden generar nuevos peroxisomas dividiéndose. Son 2 formas, ¿no? De tener nuevos peroxisomas.
No sé si despejé la duda, Alison. Sí, profe. Adelante, Sebastián. Entonces las proteínas que pueden internalizarse provienen de los ribosomas libres que están en el citosol. Correcto, correcto, Sebastián. Totalmente correcto. Porque acuérdense que las proteínas que están en el retículo y que pasan al aparato de Golgi, su forma de moverse es en vesículas. Y las vesículas de los peroxisomas no se ha podido demostrar, no hay evidencias que provengan del aparato de Golgi, entonces no llevan proteínas. Sí, adelante. Sí. Isaías, adelante. Sí, bueno, yo me quedé con una duda. Sí, sí. ¿Por qué la célula no se deshace de la lipofusina y la guarda como un residuo? No es que no se quiera deshacer, sino que su sistema de exocitosis, a como la célula va envejeciendo, es menos eficiente. Y es la exigencia. Acuérdense que una célula puede tener miles de mitocondrias. Entonces, si la mitocondria se va dañando o un número amplio de mitocondrias se daña, el proceso de degradación del contenido de la mitocondria a través de los autofagolisosomas cada vez va a ser menos eficiente. Y por lo tanto, estos cuerpos residuales que las mitocondrias siempre están en un proceso de constante división y por lo tanto hay degradación mitocondrial de manera normal en la célula. Pero cuando una célula está degradando porque las mitocondrias están sufriendo más daño de lo que deberían de tener en un proceso normal, entonces tengo demasiadas mitocondrias que están siendo degradadas y estos cuerpos residuales ya no son tan eficientes para hacer el proceso de exocitosis. Por lo tanto, la lipofusina va quedándose en su interior porque ya no es tan eficiente la exocitosis. Cuando la célula está en un estado funcional, la degradación es parte de este proceso normal. Entonces, ahí va a ir acumulando lipofusina en muy poca concentración. Entonces, por eso una forma de envejecimiento celular es que las mitocondrias empiecen a dañarse de manera más acelerada. No es que la célula decida ya no hacer la exocitosis, sino que la exigencia es tan grande por el daño celular que la célula se vuelve menos eficiente. ¿Sí, Isaías? Sí, ya me quedé con Ok. ¿Alguna otra duda?